en lo que yo me quito los nervios, ¿verdad? Fíjese que es algo que a veces muchos dicen que no importa, estar arriba estoy, ¿cómo se le dice?, acostumbrado a hacerlo, pero no se crea, compartir la palabra de Dios es un gran compromiso, ¿no? Y en una responsabilidad, porque pues a nosotros también nos toca, ¿verdad? Los que estamos acá arriba, y más de los temas que a veces estamos hablando, es una gran responsabilidad. Y siempre que se toma el lugar, siempre mi esposa me llama la atención porque siempre estoy haciendo ruido con los dedos o con los pies, es cuando uno está nervioso. No sé ustedes cómo manifiesten sus nervios, ¿no? Pero en el caso mío, siempre estar inquieto con los pies o las manos. Y parte de eso se me quita en la alabanza y la adoración, pero ya cuando me bajo empiezan otra vez porque sé lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces son partes de lo que es la importancia y la responsabilidad que tenemos. Y bueno, sin más quitar el tiempo, porque su tiempo es valioso y el de cada uno de los que estamos aquí, gracias por estar aquí presentes. ¿Qué le parece si entramos al tema de esta tarde? A ver quién aguanta, ¿sale? Nuestra vida cristiana, hermano. ¿A qué es el tema de esta tarde? Nuestra vida cristiana. Después de tocar temas como de lo que nos libertó el Señor Jesús y poner la mira en las cosas, ¿de dónde? De arriba. ¿Cuántos se acuerdan? Poner las cosas en la mira de arriba. Hoy seguimos con un tema individual que es nuestra vida cristiana, pero va unado de lo que hemos venido hablando poco a poco. Mi espiritualidad cristiana. Como cristianos debemos ser espirituales más que carnales. Pero a veces hay más cristianos carnales que espirituales. Y a veces decimos, ouch, sí es cierto, Señor. Y a veces el reconocer, el tener humildad para poder reconocer esto, pues es de valientes. Amén, hermanos. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar y me pones en las manos del Señor y que Dios en nuestra vida cristiana nos siga hablando? Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos de tu gracia, de tu amor y tu misericordia. Padre, habla que tus siervos escuchan, Señor, en esta tarde. Señor, queremos ser guiados, instruidos, corregidos, enseñados, Señor, a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, corrija nuestra vida, Señor. Que nuestra vida, Señor, cristiana sea un reflejo de tu gloria en esta tierra, Señor. De tu palabra, de tu amor, de tu enseñanza, Señor. De cada siervo, de cada pastor, de cada líder, de cada músico, Señor, de cada maestro, Señor, y de cada aquel que es nueva criatura, Señor, podamos reflejar lo que eres tú, mi Cristo. En esta hora te damos honra y gloria. Señor, sé magnificado, glorificado y exaltado en medio de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén. Nuestra vida cristiana, ¿cuán cristianos somos? ¿O cuán hijo de Dios somos? El objetivo, hermanos, es mostrar que la espiritualidad cristiana se debe vivir siempre. ¿Cuántos dicen amén? Siempre y en todo tiempo, teniendo en cuenta lo que la Biblia enseña sobre la experiencia de vida en Dios y con Dios, la vida en Dios y con Dios. Esto no significa una perfección total y absoluta, porque eso va a ser cuando seamos glorificados. ¿Está conmigo? Cuando seamos glorificados va a haber una perfección total y absoluta, pero mientras estemos en este cuerpo, hermano, este cuerpo está inclinado ¿a qué? Pues, al pecado, a mentir, a la maldad, pero pues ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros y Él nos ayuda, ¿no? Porque eso, solo Cristo fue el único en el cual tuvo una perfección total, el único justo, santo y divino. ¿Cuántos lo creen así? Todos, ¿verdad? Pero eso tampoco significa que porque el que reconozcamos que solamente Cristo, porque justo no hay ni uno solo más que Él, pero tampoco esto significa para el cristiano que no lo anhelemos. ¿Anhelar qué? Anhelar que tener una vida cristiana justa, santa y piadosa. Amén. Que tampoco, que tú y yo seamos intencionales en que nuestra manera de vivir se asemeje a la de ¿quién? A la de Cristo. ¿Sale? Es la idea, o es el propósito, o más bien es el plan de Dios para nuestra vida. Ya que Él en nosotros y su Espíritu Santo nos ayudan a caminar en esas sendas. Fíjense que en el texto base que vamos a hablar en esta tarde, le voy a pedir que abran su Biblia en Gálatas capítulo 5. Todos los que tienen su Biblia, los que no sepan más o menos por dónde es en el Nuevo Testamento. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ahí antecito está. A alguien que necesita ayuda, por favor, voltea a ver si alguien está batallando. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Fíjense lo que dice este pasaje que Pablo, el apóstol Pablo, empieza a hablar a una iglesia en Galacia, en aquellos tiempos.
Y dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Repitan conmigo, andad. Gracias. Y no satisfagáis. ¿Sí saben qué es satisfagáis? Satisfacer. ¿Cuántos a veces tenemos hambre y satisfacemos nuestra hambre? ¿No? A veces queremos que Dios o nosotros satisfacer la justicia. Ojo por ojo y diente por diente. Y el Señor dijo, no, conmigo ya no es así. ¿Sí ven? El satisfacer, a veces el que voy a tomar venganza, para algunos se siente bien. Para algunos satisfacer su hambre y su sed se siente muy bien. Todos los que trabajan afuera, ¿qué se siente cuando satisfaces tu sed? Pues excelente, ¿no? Pero dice la palabra, y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Lo que quiero que tomen en cuenta es que Pablo le está hablando a una iglesia en Galacia. ¿Está conmigo? No le está hablando a los de afuera. No le está, porque a los de afuera así viven, sino le está hablando a los de adentro, a los que son o ya se consideraban cristianos. Y dice Pablo, el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Aquí la carne, hermano, no es un pedazo de chuleta de puerco, ¿sale? Sino es nosotros mismos, los deseos de nuestra carne que está inclinada a siempre el pecar, el satisfacer esos deseos, a todo lo que tenga que ver, porque Pablo da una lista aquí y dice, y estos se oponen entre sí, así como usted quiere mezclar. ¿Cuántos de ustedes han podido mezclar el aceite con el agua? ¿Se puede o no? No, ¿ven? Se repelan entre sí, no, o sea, se oponen entre sí. Entonces dice, para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En cuanto al pecado, porque Cristo nos vino a liberar ¿de qué? De la ley, de lo que veníamos nosotros, en ese caso el pecado, de pecar. Y manifiestas, esta palabra manifiestas, hermano, en el versículo 19, ¿qué creen que significa esto? El manifestar, o sea que son descubiertas, son claras, puestas a la vista. ¿Qué es puesto a la vista? ¿Qué son claros? ¿Qué son descubiertas? Son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Está dura la lista, ¿va? Está tremenda, ¿no? Es muy pero tratamos de ver como el tema de esta enseñanza, de lo que Dios nos quiere hablar, es nuestra vida cristiana. Y dice, y cosas semejantes a esta, acerca, dice Pablo, de los cuales os amonesto. ¿Qué es una amonestación? Es cuando al mejor equipo de América, de México y todo, el América le amonestan a todos sus jugadores, ¿no? Es una amonestación, la tarjeta amarilla. Pablo saca la tarjeta amarilla a cada uno de ellos y dice, los amonesto. Es un decir para que ustedes se imaginen, ¿no? Porque la tarjeta roja, ¿qué es, hermano? Expulsión. Vemos que dice, acerca de las cuales, hermano, los amonesto, como ya los he dicho antes. Y aquí viene algo preciso y algo directo, que los que, ¿qué? Practican tales cosas, ¿qué, hermanos? No heredarán el reino de los cielos. Ahora, más claro que el agua, sí se entiende, ¿no? Que los que practican tales, ¿cuáles cosas? Vuélvalo usted a leer en su casita. Pero Pablo no nos deja abandonados, no nos deja así como que, híjole, pues en nuestra vida cristiana hay algunos que todavía pueden estar metidos en lascivia, o en envidias, o en pleitos. No, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, no hay ninguna inmundicia en mí, yo no soy idólatra, pero ¿qué? Con celos, ¿qué tan celoso eres? Hello, ¿alguien vino hoy? ¿Sí vinieron hoy? ¿Qué tan celoso eres, no? Posesivo, manipulador, ¿qué tan iracundo eres? ¿Cuántas contiendas a veces no quieres crear tú? Que dicen, ¿haces una tormenta en un vaso? Y se lo saben, ¿verdad? Por cualquier cosita andamos haciendo contiendas o disensiones. ¿O qué me dicen? ¿Cuántos envidiosos hay aquí? ¿Nadie? No, qué bueno, eso es bueno, gracias por decir, ¿no? Homicidas, y aquí no solamente se refiere, hermanos, a aquellos que andan con un cuchillo, andan queriendo venadear a cualquiera, no.
Un homicida también es aquel que mata con la lengua o con chisme a su hermano o a su familia. Se vuelve un homicida porque lo estás enterrando en vida casi, ¿no? Borracheras, bueno, ¿qué decimos de orgías? Donde se dan todo tipo de privilegios o todo tipo de indecencias en esas fiestas que hacen y cosas semejantes. Pero dice Pablo, como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero hay una esperanza para en el versículo 22, o hay una enseñanza más bien, que dice, mas el fruto, no los frutos, mas el fruto del Espíritu, dígalo conmigo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Ahora, ¿cuántos de ustedes lo practican? ¿Sí se acuerdan o sí saben ustedes que un jugador de alto rendimiento, para llegar al tope máximo de su carrera, ¿qué tiene que hacer? Pasársela en el sofá, rascándose el ombligo y que le llegue la oportunidad. Él practica todos los días ese ejercicio, ¿no? ¿Ustedes quieren ir al gimnasio? ¿Cuántos de nosotros hemos fracasado en el propósito de año nuevo? Empezamos el primer mes a todo lo que da y viene febrero, los tamalitos y se acabó la plática, ¿verdad? Y ahí quedamos. Es una práctica diaria. Para un jugador de alto rendimiento o para cualquier deportista tiene que practicar diariamente. ¿Qué tiene que practicar usted diariamente? El amor, ¿no? El gozo. A pesar de la prueba, de las circunstancias que estés pasando, tienes que gozarte. A pesar de eso, hay que practicar la paz en medio de todo lo que se oiga hoy en día a nuestro alrededor. ¿Sí o no? Todo eso, ¿y con quién lo practicamos? ¿Te pones a jugar tú solito? No, ahí está a veces tu esposa, tus hijos, y ahí es donde se pone la práctica, porque lo de arriba, eso lo practican los que se dicen tener una vida cristiana, pero todavía siguen entre todas estas cosas, entre todas estas manifiestas, cosas que se dan al descubierto, y ahora en las redes sociales ni más se diga, ¿no? Todo lo que se llega a ver. Y vemos que Pablo dice mansedumbre, templanza, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? A ver si es cierto. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Será? Piense usted mismo. Si vivimos por el Espíritu, versículo 25, andemos también por el Espíritu. Y esta palabra andar es rodear, andar como alrededor de algo. Por eso es que alguien que dice yo soy cristiano y se congrega ahí cada domingo o cada fin de mes, o cuando quiere leer su Biblia, cuando no quiere leer su Biblia no la lee, cuando quiere ora, y más las oraciones son cuando aprieta el asunto, ¿no? Cuando la situación aprieta, ahí sí nos acordamos de Dios, pero cuando todo va bien, no hay problema, que al cabo Dios no es fetiche, hermano. Jesús no es un fetiche. Jesús no está imprento en una cartita. Jesús dice que Él mora en nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? Tenemos de Él, de su Espíritu Santo. Él nos dio a su Espíritu Santo para que more en nosotros. No es simplemente cargarlo en algún lugar o tenerlo ahí en la Biblia metido en una foto. No, Él mora en nosotros. Por eso somos cristianos. Y dice, versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. Versículo clave es el 5:25. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. La idea central, hermano, o el pensamiento central de esta tarde es vivir la vida cristiana de forma práctica, en conformidad con la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A la luz de las Escrituras, nuestra vida práctica en conformidad a la vida de Cristo. No hay otro ejemplo que podamos tener más hermoso que es nuestro amado Jesucristo. Y ponernos a nivel de Pablo cuando le dijo a Timoteo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Sed imitador de mí como yo lo soy de ¿quién? Pablo no se quedó, imítame a mí, solo a mí y yo, sigue mis pasos. No, él dijo, sed imitador de mí como yo lo soy de Cristo. La espiritualidad cristiana, hermano, se traduce en la búsqueda de una existencia cristiana verdadera y satisfactoria. Implica la unión y la relación y esa comunión con Dios a través de su Espíritu Santo y a través de la enseñanza de su amado Hijo Jesucristo, con toda la práctica de la vida o de una vida basada en una fe absolutamente cristiana. Pero fíjense que el pecado
para poder ir desarrollando el mensaje. El pecado original definitivamente destruyó la relación vertical. Sí saben, ¿no? Que tenemos una relación vertical con Dios, pero también hay una relación horizontal. ¿Con quién? Con nuestro hermano, con nuestro prójimo, ¿no? Todo eso se vio dañado desde el principio de que Dios creó, cuando Adán y Eva desobedecieron por su desobediencia. Pero vemos que hay una relación vertical, mi relación con Dios, y la horizontal, mi relación con el prójimo. Pero eso, las consecuencias, lo que vemos en Génesis 4, usted lo puede leer en su casa. Yo voy a leerla aquí en Génesis 4, 5 al 19. Vimos donde un hermano mató a su propio hermano. Yo lo dije una vez. Adán y Eva le dijo, ciertamente, le dijo el Señor, si comes de este fruto, ¿qué vas a hacer? Morirás. ¿Sí se acuerdan, no? Que dijo Dios, o sea, cuando Dios dice algo, hermano, cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Así suene fuerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos habla y nos dice, yo te bendeciré, yo te prosperaré y yo ensancharé tu casa, todos decimos amén. Pero cuando Dios nos dice algo con respecto a nuestra obediencia, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra actitud hacia Él, eso lo rechazamos, lo reprendemos y lo atamos y lo amordazamos in the name of Jesus. Y eso no me llegará a mí. Bueno, obedece. Porque vemos en Génesis, acompáñame Génesis ahí en su Biblia, yo tengo otra versión, Génesis 4, versículos 5 al 19. Dios siempre va a advertir antes de que venga lo que tenga que venir. Caín fue advertido, ¿sí o no? Caín fue advertido. Y déjeme decirle esto, Génesis 4:5, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín. En esta versión dice, y su cara se le veía lo enojado que estaba. Voltea a ver a tu hermano, ¿cómo tiene su cara? ¿Está enojado? Dice un canto por ahí. Antes, fíjense, cuando yo me fui acercando al Señor, pues fui buscando música y había un canto muy conocido, muchos, mi familia, todos, era merengue cristiano, y este canto decía, el cristiano no puede estar enojado, no enojado, era enojado. O sea, con tono, ¿no? Con ese tonito caribeño, ¿no? Y decía este canto que mi hermano cambia esa cara, y algunos le dijeron, no, pues también, si estás contento, y dice, avísale a tu cara, ¿no? También, porque a veces no lo podemos reflejar, ¿no? Pero Dios veía el semblante ¿de quién? De Caín. Y a veces en muchos de la iglesia, muchos hermanos aquí tienen un discernimiento para mirar la cara de las personas. Tienen el discernimiento para decir, hay algún problema aquí. Y eso no es de que tengan el tanteo desarrollado, eso es de que el Espíritu Santo a través del discernimiento saben que Dios les está mostrando que su cara, hay algún problema dentro de la vida de la persona en su hogar. Pero Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, ¿cuántos dicen amén? Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Dice en el versículo 6, entonces Dios le preguntó a Caín, algo que Dios ya sabía, algo que Dios ya sabe de tu vida, que Dios ya sabe en los pasos que andas. Siempre Dios es amoroso, misericordioso, se va a acercar y nos va a preguntar, o nos va a confrontar, o nos va a decir, ¿qué tienes? Y le dice, entonces, ¿por qué estás tan triste y enojado? Dice esta versión. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Si haces ¿qué? Lo correcto. Nuestra vida cristiana debe de ser correcta o corregida por Dios. Si haces lo correcto, te aceptaré con agrado. Pero, ahí está. En México se dice, no hay pero que valga, ¿verdad? Este pero sí vale. ¿Sí o no? Pero dice aquí, si haces lo malo, Caín, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Versículo 8, un día Caín preparó todo esto. ¿Por qué estoy yendo a esto? Porque hay consecuencias, hermano, del pecado. Hay consecuencias de que a veces digamos que somos cristianos y pensemos que no va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias porque Dios nos advierte antes. Amén. Yo creo que muchos de los que hemos pasado por ciertas cosas, Dios nos advirtió antes, pero quisimos ignorarlas. Y dice, ¿por qué estás tan triste y enojado si haces lo correcto? No te dejes dominar por él. Un día Caín invitó a su hermano, fíjense que todo lo planeó. Invitó a su hermano cuando llegaron al campo, y Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde Dios le preguntó a Caín, ¿por qué Dios le preguntó a Caín y no llegó a decir, ¿qué hiciste, Caín? ¿Qué le preguntó Dios a Caín?
¿dónde está tu hermano? Y fíjense que una de las cosas, decía el hermano hace rato cuando empezamos el servicio, el orgullo es lo que mata al hombre. El orgullo, hermano, es lo que nos mata cada día. Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le responde Caín? Evadiendo su responsabilidad, como a Adán y Eva, ¿no? La mujer que tú me diste, no, pues la serpiente, ya se pasaron la bolita, ¿no? La papa se quema, ¿no? ¿Sí han jugado ese juego? La papa se quema, ahí la pasa hasta que te toca, ¿no? Y te quemaste. La papa caliente, gracias, la papa se quema, ¿no? Bueno, es que esa es la canción, la papa se quema, la papa caliente, ¿no? Caín le dice, no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Entonces Dios le dijo, ¿por qué has matado a tu hermano? Es cuando ya Dios te suelta todo así. Tú me vas a mentir a mí, a Dios no puede ser burlado. Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Y pareciera que todos a veces aquí en el maltrato, en cualquier situación, se nos olvida que Dios nos ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué? Porque si vemos este pasaje, Dios le dijo, esto, Caín, no puede dejarse sin castigo. El pecado, hermano, no es solamente un asunto de conducta. ¿Sí sabía eso? Sino es un asunto, o más bien la condición de nuestro corazón. El pecado no es solamente un asunto de conducta, es una condición del corazón. Porque el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y para eso vino Cristo. Para regenerarnos, transformarnos y ser una nueva criatura. Y una vez dijimos, ¿somos usted y yo pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Qué piensa usted? Medítelo. En Jesucristo tenemos ese puente para cruzar ese abismo, aceptando nuestra condición de necesidad y reconociendo nuestra condición de pecador. Él perdona y restaura nuestras vidas para que así podamos amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a nosotros mismos, ya que Él nos amó primero. ¿Cuántos creen eso? ¿Amén? La verdadera espiritualidad es la manifestación de esas relaciones restauradas. Si nosotros decimos que tenemos una verdadera vida cristiana espiritual, tenemos sí o sí, o de alguna manera, trabajar en eso para restaurar nuestras relaciones con las demás personas por la reconciliación de Cristo que hizo con nosotros ante Dios Padre y la obra de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen así es? Eso es así, en nuestras almas. De esa forma no viviremos una religión de apariencias, una religión enyesada y vacía, hueca, sino una vida nueva, transformada y viva y que actúa en espíritu y en verdad. Ahora, escuche bien, si tú y yo somos de los que decimos, solo Dios puede juzgarme. ¿Ha conocido personas así? ¿Sí han conocido gente? Además, tú y yo lo hemos dicho. ¿Tú qué me juzgas? O sea, Dios me va a juzgar. Mira, hermano, ¿sabe qué? Ahorita no estoy en modo consejero de abogado ni nada por el estilo, o consejero político, lo que sea de situaciones. Pero si eres de los que dicen, solo Dios puede juzgarme, entonces de aquí te recomiendo que vayas buscando un buen abogado. Y ese es Cristo. Amén. Ese es Cristo. No, ¿y cómo? ¿De dónde usted saca eso? Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Dice así: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos, hermano? Ante el Padre, a Cristo como abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, el justo. ¿Cuántos les dan gloria a Dios? Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Él aboga por nosotros. Por eso el cristiano de rodillas, el cristiano a su palabra, el cristiano se congrega como miembro, parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo, el cual es la cabeza de la iglesia. Vivir esta vida de espiritualidad, hermano, cristiana, envuelve algunos principios básicos e importantes, que es tener y vivir la vida en Cristo en nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La vida, tener y vivir esa vida en Cristo, nada más y nada menos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y por favor, me gustaría que todos me acompañaran. Creo que el hermano lo está poniendo acá atrás. Gálatas 2, 20. Fíjense lo que dice Pablo.
igualmente a la iglesia de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Lo puede decir fuerte? Con Cristo estoy juntamente. ¿Será cierto, esposas, esposos? ¿Será que somos verdaderamente con Cristo juntamente crucificados? Porque Pablo sigue diciendo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vives en la carne, ¿se acuerdan la carne? O sea, todos esos envidias, celos, todavía pues estamos habitando en este camuflaje de cuerpo viciado. Dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, puede decir esto conmigo, el cual me amó. Gracias, hermana. Y se entregó a sí mismo por ti y por mí. En otra versión, Dios habla hoy, dice así: y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, ¿ve? Cuerpo, carne, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Vivir en santidad, hermano, claro que requiere de disciplinas espirituales. ¿Sí sabía eso? Vivir en santidad, claro. Porque ¿de qué me sirve? Escuche bien, ¿de qué me sirve a mí hoy en día? Y no me voy a meter con lo de hablar en lenguas, porque si alguien anhela hablar en lenguas que son espirituales, buena cosa desea. Si alguien desea profetizar, sí. Pero ¿de qué me sirve a mí saber hebreo, griego y traducir la Biblia en todo eso, hermano? ¿De qué nos sirve todo eso? Saber todo eso si no ponemos en práctica lo básico en español. Hello, ¿alguien vino hoy? Es bueno que aprendas el griego, el hebreo, empieces a decir esta palabra en el original se dice y quién sabe cómo se diga, pero muy apenas hablo español e inglés, me cuesta demasiado, pero imagínense, ¿no? Y por favor, porque sé que esto a algunos los ofenden, ¿no? Ay, no, hermano, que hay que aprender el griego para poder traducir bien, pero ¿de qué nos sirve si no podemos traducir bien lo que es una disciplina espiritual? Vivir en santidad, con las cosas que Dios nos dijo en Gálatas 5, ¿no? Las cosas si no podemos dejar la envidia, hermano, si no podemos dejar los rencores. Vivir en santidad, claro que requiere disciplinas espirituales. Y un texto que vimos la semana pasada, vaya conmigo a Colosenses 3, 1 al 17, son bastantes, pero es para que nos quede bien claro. Porque aquí estamos hablando de una vida nacida en Dios, de vivir una vida cristiana. Porque ¿de qué me sirve a mí saber todos esos idiomas y traducir bien la Biblia si todavía sigo escuchando a Chepe Chepe? Por no decir su nombre, ¿no? O sea, es muy respetable, o sea, cada quien, ¿no? Pero en lo espiritual, hermano, hablando lo espiritual, en esas canciones que a veces hablaban más de infidelidad y todo eso, pero Dios nos resucitó a una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos resucitó y dice: si pues, dice Pablo en Colosenses 3, a la iglesia de Colosas, si pues habéis resucitado con Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque el cielo y la tierra y su palabra permanecerá. ¿Y su palabra dónde debe de estar, hermanos? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y toda la palabra es inspirada por Dios. Dice el versículo 4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en la gloria. Versículo 5, vuelve a decir Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y vuelve a dar una lista a otra iglesia diferente. Qué tremendo estaba en aquel tiempo. Hoy en estos días no, ¿verdad? No pasa esto, no hay. Porque muchos dicen: ay, es que ustedes predican y ay, que el pecado. No, a mí háblenme bonito. Y por eso muchos no se van de la iglesia, no quieren. No, es que no, yo no quiero que a mí me estén diciendo esto. ¿Para qué? Y Pablo le dice a otra iglesia: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, los hijos de desobediencia son los que están en el mundo, pero ¿cuántos cristianos desobedientes hay? Usted es obediente, dígame. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Que usted, aunque lo diga en fe, pues en fe tratemos de ser obedientes. En los cuales vosotros, dice Pablo, también anduvisteis en
otro tiempo. ¿Cómo éramos antes? Como la lista que estaba arriba, ¿no? Y la que dio en Gálatas. Anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad también en vosotros. Ah, caray, esta iglesia de Colosas estaba tremenda, ¿no? Iglesia de Colosas, dejen también esto: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero también Pablo dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de aquel que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay, fíjense esto, donde en el reino de Dios, porque yo no sé cómo le vamos a hacer, de que podamos decir, no, yo no le voy a hablar. Es como alguien que escuché que dice, ok, si se necesita perdonar a alguien, yo lo perdono, pero si se me cruza, no le vuelvo a hablar. Y fue un pianista. No te creas, tú no. No, es que no, está bien, lo voy a perdonar, pero que si se me cruza, le voy a voltear la cara. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice aquí? Porque ya no hay, ya no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos. ¿Qué somos? Escogidos, ¿te lo crees? Santos, ¿te lo crees? Y amados. ¿Qué somos? Escogidos, santos, sí, pero tenemos que vestirnos. Yo no sé cómo le vamos a hacer, hermano, con que algunos dicen en algunos lugares de que no, la mujer no se puede poner pantalón, no, la mujer no se puede esto, no, que el hombre tiene que esto. Allá todos vamos a tener una vestimenta igual. Vestiduras blancas, de lino fino. No es que la moda y que todo, y dice uno, allá no va a haber envidia de ropas, ¿verdad, hermanos? No va a haber envidia, todos vamos a tener una misma vestidura. No sé cómo le van a hacer a aquellos con ropita de diseñador, que no está mal, si te da, tampoco me malentienda. Algunos compramos en Walmart. ¿Alguien tiene algún problema con comprar en Walmart? Target, nadie, no, gloria a Dios, ¿no? Pero algunos, el problema de que te fechan desde que entras de la puerta, te están viendo de arriba abajo. Mis zapatos son del garage, no se crean. No se crean, es ropa, la ropa es lo de menos, hermano. Lo único que yo sé es que ahí arriba vamos a tener vestiduras blancas, que el Señor nos las va a dar. Y lo único es haber perseverado en la fe. Bueno, lo primero es haber creído en Cristo Jesús por la fe en Él, ¿no? Y lo siguiente es, bueno, siguiendo una vida cristiana de verdad. Cristo es en todo, Él es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Fíjense que cada texto que estamos leyendo, Pablo dice obras de la carne, pero siempre da las obras de un cristiano, de un nacido de nuevo, de entrañable misericordia. Dice ahí, sígame ahí en su Biblia si está, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Pregúntale a la persona que está a su lado o atrás, sea paciente. O dígale, es que no me tienen paciencia, ¿no? Como decía aquel. De paciencia, hermanos. Aguántenos un poquito, ¿verdad? Aguántenme a mí a veces, que a veces dice, ¿a qué hora va a terminar? Ya se alargó. Soportándonos unos a otros, y lo más de todo a la lista, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, como un verdadero cristiano vive así, así también hacerlo vosotros. Y la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿en dónde? En nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Por lo tanto, hermano, como escogidos de Dios, santos y amados, revistámonos de este afecto entrañable en el nombre de Jesús. Porque de nada sirve, se los dije el miércoles, porque de nada nos sirve a ti y a mí cantar al que está sentado en el trono si no amas al que está sentado a tu lado. Hello. ¿Sí me expliqué?
al que está sentado en el trono. O ¿cuál es el otro canto que cantamos acerca también de? Cantamos al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, la honra, la gloria, el poder por siempre. Pero ¿y al que está a tu lado? No lo amas. Ahora sí, como dijo y lo aplico para mi vida. Y por eso cuando llego a la palabra de Dios que dice hipócrita, no le cambio la hoja. Digo, Señor, háblame. Señor, háblame, porque eso sí lo que quisiéramos que eso desapareciera de la Biblia. Pero no, la palabra es útil para enseñarnos y para redarguirnos, para corregirnos y vivir como ella. Vivir bajo la dirección del Espíritu Santo es muy importante. ¿Sí sabía usted eso, va? Hoy en día, ¿cuántos de aquí se puede alzar la mano para no exponer? ¿Cuántos de ustedes aquí utilizan el GPS? Levante la mano. Todos, casi el 80%. Pero ¿se acuerdan cómo llegábamos antes a los lugares? Mira, donde está la esquina de una casa color como Nacho Libre y otra color limón, ahí le vas a dar vuelta, pero ahí no es. Te pasa, no, o sea, era una bueno, tremendo, pero lo que era ser guiados y más bien teníamos una confianza en la gente que nos dirigía, ¿sí o no? Hermano, confíe en la guía del Espíritu Santo. No utilice atajos, querer llegar por otras situaciones. En Romanos capítulo 8, versículo 14, vivir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios es esto. Pablo lo dice así, porque todos los que son guiados, ¿cuántos quieren ser guiados por Dios? Por el Espíritu de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, desde ahora en adelante te digo algo y te voy a dejar esto para que lo pienses. Déjate guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Señor, ¿debo de escuchar esto? Señor, ¿debo de tomar esto? Señor, ¿debo de decir esto? Señor, ¿debo de refrenar? A veces Dios nos ha dicho, cállate, refrena la lengua, no hables, no contestes, date la vuelta, ve, respira afuera y todo. Y no queremos nosotros, nuestro ego, nuestro orgullo quiere salir a flote. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Explota el hogar, ¿sí o no? Simplemente por no saber refrenar nuestra boca, la lengua. Hello. ¿Alguien vino hoy? Porque dice la palabra, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que son guiados. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo, fíjate cuántas veces dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, otra vez que dice, hijos de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios y debemos representar bien a Dios en nuestra vida cristiana, aquí y afuera, en cualquier lugar. Si hijos también, fíjese, y aquí viene algo tremendo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿No das gloria a Dios por ello? Porque tú dices, ya se me acabaron las palabras y el Señor intercede por nosotros. A veces decimos ya 5 minutos, 10 minutos y ya no sé qué más orar. Bueno, entre más vas conociendo de Dios, entre más tu cristianismo va avanzando, vas madurando, a veces, hermano, 1 hora se te hace nada orar. Pero no le puedes pedir a un nacido de nuevo que te acompañe a orar 1 hora, hermano, no puede. O sea, a veces queremos que respondan igual las personas. Ahora, cuando esta persona te dice, no, yo tengo 15 años, no, pues vamos al par. Debemos de ir al par, ¿no? Debemos de ir ahí más o menos, no aguantar o sea, en un compañerismo, pero uno de 1 año, porque tú no le pides a tu hijo de 1 año o 2 años que te ayude a podar la yarda, ¿o sí? Pues no. Pobre niño, ni va a poder prenderla, ni alcanzarla a basar, ¿no? O sea, pues no. Pero sí ve cómo a veces los papás que tienen ahí se lo ponen a un lado y lo empiezan a enseñar para que cuando llegue la edad donde el niño tenga fuerza. Nosotros
Mi hijo a la edad de no me acuerdo que tenía 8 o 9 años, lo puse, le dije, hey, ponte a podar la yarda, pero tenía otro primo, también es un año mayor que él, uno de un lado y el otro del otro, y ahí puchándola los dos. Digo, bueno, a su misma edad, ¿sí ven? Su misma edad, ahí los dos con la misma fuerza, uno con la izquierda, el otro, lo chido de esto, o lo padre, a veces me sale lo mexicano, ¿no? Lo padre de esto es que mi sobrino es zurdo, mi hijo era derecho, entonces ahí se acomodaban bien, ¿no? Uno zurdo, uno derecho. Pero vemos de que todo esto, el que escudriña los corazones, la intención del Espíritu conforme a la voluntad de Dios, Él intercede, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y vemos que Dios, el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy sintetizando más los versículos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Antes de este texto dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Tenemos que desarrollar, hermanos, y fortalecer nuestra relación con Dios en nuestra vida cristiana. Esto también se puede interpretar o se puede llevar como ir hacia la madurez cada año, cada mes que pasamos. ¿Cómo sabemos usted y yo que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? ¿Cómo usted sabe? ¿Sabe que hay personas que te dicen, a ver, dime tú, ¿cómo es que sabes tú que Dios permanece en ti, que Cristo está en ti y que Él permanece en nosotros? ¿Cómo sabemos? Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Sencillo. Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo tú sabes que Él permanece, que tú permaneces en Él y Él permanece en ti? Primera de Juan 4, 7. Dice el discípulo amado, Juan, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Este conocer es de que, hola, mira, te presento a fulanito de tal. No, es un conocimiento íntimo. Es un conocer profundo, es un conocer que va más allá de solamente venir a cantar al que está sentado en el trono y no amar a la persona que está a tu lado o al que está sentado a tu lado. Es mucho más allá que eso. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y en esto mostró el amor de Dios, se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, ¿qué? Primero, y envió a su Hijo en propiciación, en rescate por ti, por mí, por nuestros pecados. Versículo 11. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, y eso está en la Escritura. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor será o se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos siendo perfeccionados. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos a Él. ¿Se acuerdan la pregunta que le hice al principio? Que te preguntan, ¿y cómo sabes que tú permaneces en Él y Él permanece en ti? En esto sabemos y conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y el Espíritu en nosotros produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y hay una que me encanta, dominio propio. ¿Ve? Tenemos también en nuestra vida cristiana la comunión con la comunidad entre nosotros y entre el prójimo. ¿Sí sabía eso? Por eso estas reuniones domingos, miércoles, viernes, en Zoom, en donde quiera que podamos estar, tenemos que tener esa comunión como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo. Considerámonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien exhortándonos con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Habiendo dicho esto, también podemos decir que una relación con Dios no se limita a ir a la iglesia los fines de semana. No, eso es parte de, sí sabía, ¿verdad?
No nada más limitar a Dios, decir, pues yo soy cada fin de semana o cada miércoles, algunos por el trabajo, lo que sea. Se trata de buscarlo todos los días. ¿Cuántos dicen así es? Porque podemos llegar a esto. Los fariseos oraban, leían las escrituras, ayunaban, servían en sus iglesias, conocían los mandamientos. ¿Sí se acuerdan? Pero solo les faltó una cosa. ¿Qué les faltó a los fariseos? Amar a los demás. Sí me agarró el rollo, porque podemos nosotros congregarnos todos los días, pero si no vamos y amamos a los demás, vana es nuestra fe. Vana en nuestra fe. Hebreos 10:22 dice el libro de Hebreos, dice así: acerquémonos con corazón sincero. ¿Con corazón? Sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Que no se esconde, sino que le dice: Señor, aquí estoy. Este soy yo. ¿Sí sabe lo que a veces Dios aborrece? La apariencia. Me contaba mi esposa acerca de una pareja ahí en Facebook y todo eso, y decía otra persona que los conocía muy bien, dice: Facebook es pura apariencia. Pura apariencia. Instagram, TikTok, ni se diga, pura apariencia. Porque le decía a esta persona: si verdaderamente vieras lo que es en la vida real, dice: wow. Por eso Dios ama al corazón humilde, contrito y humillado, y al orgulloso, altanero, que hace apariencias, híjole, lo mira de lejos. Por eso dice el escritor en hebreo: acerquémonos. Hermano, ¿nos podemos acercar a Dios, sí o no? Sí. No por tus fuerzas, es por tu fe puesta en Cristo Jesús. No, es que tengo este problema con mi esposo. Ponlo en las manos de Dios y va a ver que Dios lo hace. Dice: quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Ahora, este corazón de carne no lo traiga a la mente de que un corazón pecador, lascivioso. No, un corazón de carne que sienta, que se conduela, un corazón contrito para poder Dios obrar. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento. Y dice más adelante: en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23 de Hebreos 10: manténgase firmes. ¿Cómo debemos mantenernos como cristianos? Firmes, y más cuando estos días, hermano. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién? Dios. Pero dice el 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ve que no solamente tenga fe, a las buenas obras. Que tú me dices: voy a orar por ti para que Dios te supla una taza de café. Y si tú la tienes y Él no, ¿qué debes de hacer? Es un pequeño ejemplo, porque hay otras cosas en lo que estén nuestras posibilidades y clamando a Dios. Si no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Nuestra vida cristiana también, hermano, hay verdades y realidades espirituales. ¿Sí sabía eso? En Juan capítulo 4, versículo 24, hay verdades y realidades espirituales. Dios es espíritu. ¿Sí saben eso, no? Eso lo vimos parte de nuestra declaración de fe, que decía que Dios es espíritu y los que adoran le deben de adorar en espíritu y en verdad. Tiene que haber una necesidad de adorar. Y aquí la adoración, hermano, aquí es donde va. Y aquí es donde a lo mejor muchos ya no quieren ni van a querer regresar. Y muchos no regresan a muchas iglesias. La verdadera adoración es allá afuera. Es donde se te planta la tentación, donde se te planta la música, donde se te planta las series donde no debemos de ver, donde se te planta todo lo que tenga que ver que va en contra de Dios. Ahí es donde viene la verdadera adoración. José adoró y respetó a la esposa de Potifar. Hello, ¿sí va conmigo? Dijo: esto yo no puedo ofender a Dios. Un joven que ahora se nos presenta a cualquier joven la oportunidad de pornografía, de adulterio, de andar con una mujer mucho mayor, y empieza a destruir cualquier matrimonio, cualquier familia o cualquier situación, hermano. José dijo no. Hoy es difícil. ¿Por qué? Porque tantos ideales que se han metido a la iglesia de que, pues, ¿quién no peca? Y como dijimos hace un rato, pues Dios, o sea, ¿por qué me juzgan? Dios me juzgará. Te recomiendo ese abogado que es Cristo, que Él perdona nuestros pecados. Amén.
La espiritualidad debe unir al corazón, la mente y las acciones y nuestras fuerzas. Y no lo digo yo, lo dijo Dios en el Antiguo Testamento y lo confirmó Jesús en el Nuevo Testamento. Ahí si vaya rápido a su Biblia en Deuteronomio 6:5, no lo digo yo, lo dijo el Dios de Israel. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:5. Y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. No, hijo, no. Usted no puede andar por eso. Yo pasé por ahí, usted no puede ir por eso. Porque la palabra se nos ha sido revelada. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde, hermano? Algunos piensan de que a mí lo que me quieran enseñar todo en la iglesia, pero en mi casa no, yo no voy a enseñar nada. ¿Sabe dónde empieza la verdadera educación cristiana? En nuestra casa. Amén. Ahí empieza. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando tú entras a una casa, tú ves a alguien que entras al camino y tiene un cuadro ahí de Josué 1:9. ¿Sí o no? O llegas a otros lugares y tienen la Biblia en el Salmo 23, ¿no? Está bien, pero ten cuidado porque piensas que eso va a repeler demonios y todo eso. No, hermano, eso es lo que va a repeler de tu vida es la desobediencia. Debería repeler nuestra desobediencia y aplicar lo que verdaderamente creer, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero debes creerlo. Jesús lo confirmó. Ahora acompáñame de Deuteronomio, pásese rápido a Lucas. Claro que también está en Mateo 22:34 y Marcos 12:28 para que nos quedara firmemente fuerte. Lucas 10:25. Fíjense que Lucas, un doctor gentil, no judío, escribe esto. Y he aquí un intérprete, en otros aparece como escriba de la ley, se levantó y dijo para probarle o tentarle: maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Yo te digo en esta hora, hermano, ¿cómo leen ustedes la palabra de Dios? Porque leyéndola es como vamos a tener acción y leyéndola es como la obedecemos. Amén. ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, y no respondió mal, ¿sí o no? Respondió bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le respondió Jesús? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Gálatas 5:22 y 23. Lo acabamos de leer hace un rato, pero nomás para que confirmar y poder afirmar esto. Mas el fruto del cristiano nacido de nuevo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, mis amados, no hay ley. Debe producir el fruto del Espíritu. En Nueva Versión Internacional este mismo pasaje dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si ven que por eso le dijo Jesús a este escriba: haz esto y vivirás. Ama a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Salmo 51:10. El salmista David escribe de los salmos y le dice al Señor: si alguien dice, ¿cómo oro, Señor? ¿O cómo poder presentarme delante de ti? Bueno, dice el salmista en 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿De quién? De tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Nuestra vida cristiana, hermano, es parte de todo esto, dependencia de Dios. Y esta vida cristiana en nuestra espiritualidad en práctica. Practicar la devoción cristiana es una elección intencional también.
No nomás es de que pues el Espíritu no hace lo que tiene que hacer. No, tenemos que ser cristianos intencionales. Nuestra devoción cristiana es una elección intencional, personal e intransferible. Nadie puede hacerlo por ti. Se trata de aproximarse de una forma efectiva a Dios a través de Jesucristo. Es como profundizar una buena amistad. ¿Cómo puedes tener tú una buena amistad? Requiere tiempo, sinceridad y fidelidad, ¿sí o no? Yo no puedo decirle a alguien que apenas conozco, oh, eres mi mejor amigo. Mejor amigo, puedes decirle amigo, compañero, pero Jesús le dijo a Judas, amigo, con un beso, ¿entregas? ¿Sí se acuerdan? Cuando lo entregó. ¡Qué tremendo! La vida devocional del cristiano debe envolver estas partes, a estas disciplinas espirituales. Simplemente por decir algunas. Sé que si alguien se para aquí va a traer otras más, pero en las que yo pude ver, número 1, el cristiano debe de orar sí o sí. ¿Está conmigo? Tesalonicenses 5:17 es uno de los textos no más cortos, pero Pablo dice, oren sin cesar. O sea que cuando yo no vaya a la oración, usted puede orar. Oren sin cesar. Oren sin cesar, o sea, en todo tiempo, en cualquier momento. Jesús nos deja claro el orar. La oración modelo, todos nos la sabemos en el 6:5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. De cierto os digo que ellos ya tendrán su recompensa, pero mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, sigue orando. Si eres un verdadero cristiano, sigue orando, pero entre vas y oras, sigue manteniendo el dominio propio, porque Dios recompensa. Amén. Dios recompensa. Mateo 7:7, otra parte de lo que incluye la oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. La lectura en la Biblia, de la meditación bíblica, hermano, debe llenarse de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la lectura de la Biblia como meditación bíblica nos llena de su palabra? Porque segunda de Timoteo, capítulo 3, 14 al 17, para todos nosotros aplica. Timoteo era un joven, y aquí hay jóvenes aquí. En esta parte, cuando sus planes, con quién me voy a casar, qué va a ser de mi vida, qué eso. Pero fíjense que aprendemos mucho del 14 al 17, según de Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Cuánto tiempo tienes aprendiendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo tienes congregándote? ¿Cuánto tiempo tienes viniendo los domingos, los miércoles, los viernes? O no solamente en esta iglesia. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros escuchando la palabra? Porque la palabra de Dios dice aquí en Timoteo, has aprendido y te persuadiste. ¿Qué es persuadir? Es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. La autoridad para conseguir lo que pretende. Utiliza el camino del ejemplo y la persuasión. Persuadir es ofrecer buenas razones para que alguien actúe o piense de una determinada manera. Pero no se queda ahí. Tú has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién aprendió Timoteo? Sí, de Pablo. Pero acuérdense que desde la niñez aprendió las sagradas escrituras. Papá y mamá, we have a lot of work to do. Todavía. No importa si los hijos, y eso lo digo con todo respeto, que cada uno de nosotros se merecen, nunca pasan a ser ex en nuestra vida. El hijo siempre va a ser un hijo. ¿Sí me explico? Tu ex patrón, tu ex lo que quiera. Un padre nunca pasa a ser un ex padre. Sigue siendo padre. Hello. Siempre, como dice Pablo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe, la que es en Cristo Jesús, porque toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y tiene un fin, tiene un destino, una utilidad. La palabra de Dios es útil.
¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregirme, para instruirme. En todas, cada una de ellas, ponga la palabra o ponga las dos letras me. ¿Sale? ¿Sale? ¿Le parece? ¿Hacemos un ejercicio? La palabra de Dios, hermanos, es útil para mi vida. ¿Para qué? Para enseñarme, para redarguir, para corregir y para instruir. Como becerritos, ¿verdad? Me. Ahora, esta parte lo volteamos porque la oveja, pues, dame, bendíceme, pero aquí la palabra vemos que es enseñarme. Señor, enséñame, redargúyeme, corrígeme, instruirme en justicia, pero hay un fin. ¿Cuál es el fin? A fin de que tú como hombre, aquí es hombre y mujer de Dios, seamos perfectos, o sea, maduros, cabales y entendidos, enteramente preparados para toda buena obra. El silencio, hermano, tomar tiempo a solas con Dios también, desconectarse del mundo externo, también puede funcionar para nosotros. El ayuno, ¿a cuánto les gusta ayunar? Hacen ayunos algunos hacen ayunos forzados, Algunos dicen, ay, se me olvidó comer. Señor, toma mi ayuno. No, hermano, eso no. Te malpasaste, dice mi esposa. No, tú te malpasaste. Y sí, hay veces que nos malpasamos porque estamos concentrados en algo. ¿En qué? En el trabajo. Pero el ayuno que Dios pide de nosotros también puede ser que estemos concentrados en Dios. Contribuir, hermano, también dentro de su iglesia, en nuestras manos o nuestras ofrendas, diezmos, es parte del todo. Le digo, pueden tener muchas cosas que podemos incluir. Y quiero terminar ya con este último pasaje. Acompáñame rápidamente a Hechos capítulo 2. Nuestra vida cristiana, hermanos, lo que hemos estado viendo en Hechos capítulo 2, versículo 37. Es que es algo tremendo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta es, ¿al oír qué? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Predicando la palabra. Predicando la palabra. Así como lo estoy haciendo ahorita, algunos están, no, pues sí lo creo, no lo creo. Pero estos que se ven aquí dice que se compungieron de corazón. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y si recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos. O sea, lejos, aquí voy a decirlo que era para en otras ciudades, pero mira hasta dónde ha llegado, hasta ti y a mí, lejos en tiempo también, ¿sí o no? Su predicación, el evangelio, es poder de Dios. Por eso Pablo decía: no me avergonzaré de él, porque es de Dios, es poder de Dios para salvación. Y mira hasta dónde llegó. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, la enseñanza, en la comunión unos con otros. Y en la comunión, hermanos, se refleja el amor, ¿no? En el partimiento del pan y en las oraciones. Pero déjeme decirle esto, en esta parte de Hechos hay una palabra clave en este primer discurso de Pedro, que es compungieron de corazón. ¿Qué es compungir? Significa sentir un profundo dolor o tristeza de que Jesús anduvo caminando entre ellos y lo desecharon. Y Pedro tuvo que hablar y recordar, y el Espíritu Santo en ellos vino y los un compungir, un sentir profundo de dolor y tristeza, especialmente por un pecado o una falta propia, o por la aflicción de otros. Es un sentimiento de arrepentimiento y dolor que lleva a la persona a buscar el perdón y la reconciliación, no porque los cacharon. Porque me cachaste, ay, lo siento, perdón y todo, pero no hay un arrepentimiento, no hay un giro en su vida, sigue igual. Porque el arrepentimiento genuino de estas personas, la compunción es más que un simple pesar, implica un reconocer profundo de la propia culpa y condición del corazón y un deseo sincero de cambiar. Humildad también representa en compungir un reconocimiento de la propia fragilidad. La persona compungida se ve a sí misma como pecadora y necesita de la gracia de Dios. ¿Cuánto pasamos por eso?
Todos pasamos, fuimos compungidos de corazón y dijimos, ¿ahora qué hacemos? Bueno, nos llevaron a los pies de Cristo. La compunción puede llevar a la confesión y a la búsqueda de esa reconciliación con Dios y con los demás. La compunción, hermano, y este último pasaje de una vida cristiana te lleva sí o sí. Dios está hablando a alguien aquí hoy, no sé a quién, pero es reconciliarnos con Dios y inmediatamente, por ende, por consecuencia, por acción de lo que la palabra de Dios provoca en nosotros, es estar bien con todos los demás. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el amor al prójimo, lo quieras o no. Porque ¿cómo demostraremos que pertenecemos a Cristo? Es amándonos los unos a los otros. Esta es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana. Y termina diciendo en el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habrían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Qué hacían, hermano? Dios no te dice ahorita, vende tu carro y dáselo, o vende tu casa y todo, y tú dices, Señor, pues no tengo nada. Dios nunca nos va a pedir de algo que no tenemos. Amén. Abraham le pidió cuando tuvo a su Isaac. ¿Alguien vino hoy? ¿O ya se quieren ir? Ya sé que tienen hambre. Pero ¿qué de nosotros como padres sabemos dar cosas, buenas dádivas a quién? Siendo malos, dice, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuánto más nuestro Padre nos dará todas las cosas con y en Cristo? Sobrevino, vendía sus propiedades. Yo me imagino ese era un avivamiento, hermano, que no se lo quedaba a una sola persona, sino que se repartía entre todos sus bienes. Cada día ellos repartían todo según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿En dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y en el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el mensaje de hoy. Nuestra vida cristiana. ¿Es fácil, hermanos? Piense. El siguiente mensaje que vamos a traer se va a llamar lo que pide Dios de ti. Y si vienen menos, it's okay, no hay problema. Hay que predicar, hay que seguir predicando el evangelio. Y si vienen más, pues que vengan más. Pero Dios va a decir, ¿qué es lo que pido de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Nuestra vida cristiana, que sea algo original, no apariencias. Que nuestra vida cristiana muestre nuestra espiritualidad a Dios. Póngase de pie un momento. Y si tienes que hablar con Dios, yo te invito a que hables con Dios. Ahí donde estás en tu lugar, pongámonos a cuenta con Dios y dice, Señor, aquí estoy. Señor, gracias por tu palabra. Que nuestra vida, que mi vida cristiana, Señor, que mi vida espiritual vaya, Señor, aumentando.